Cuando dos villanos se encuentran. It's a dance with the devil, a spin in the dark, a sly little gamble, a dangerous spark. Capítulo 10. Cuando los villanos se reencuentran. A step too close. What else could I do? El aroma que tanto había deseado llenaba los espacios de su conciencia, desbordándose fuera de control. La pasión que brotó de sus labios se extendió de pies a cabeza, consumiéndola por completo, sin dejar ni una sola parte intacta. Solo cuando ella le arañó la espalda desesperada, Lionel finalmente le concedió misericordia, apartándose un poco. Sigues tan ruidosa como siempre. Las mejillas de Atalante ardieron mucho más, pero a su suave reprimenda le siguieron más palabras. Solo quería que dijeras mi nombre. Atalante lo miró confundida al principio, hasta que recordó cómo su expresión siempre se torcía cuando le llamaba Gran Duque. Te aparté y te pisoteé, porque la manera en la que me alejaste fue cruel, y me dolió que ni siquiera fueras capaz de decir mi nombre. Su pulgar rozó lentamente sus labios hinchados antes de bajar la mirada y susurrar. Sea como hijo, como gobernante o como esposo, soy el peor. Atalante se incorporó con urgencia y lo abrazó. Eso no es cierto. Puedes seguir queriéndome. Si haces eso, entonces todo estará bien. No, Atalante, no quiero arrastrar a nadie más con esa maldición. Te daré una última oportunidad, así que vete ahora mismo. Lionel había enviado a todos los sirvientes ciudadanos de Vian fuera. Ahora estaba claro que tenía la intención de aislarse por completo. No esperaba que un príncipe le salvara como a una princesa encerrada en una torre, sino que alguien matara al monstruo en el que se había convertido. Últimamente mi locura está empeorando. No sé cuándo volveré a perder el control. Por favor, huye lejos y no vuelvas jamás. No. ¿Por qué no puedes hacer lo que te digo solo esta vez? ¿Por qué hablas como si fueras a desaparecer? En vez de responder, Lionel le dedicó una sonrisa suave y por un fugaz instante Atalante sintió que podría desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Recordaré cada palabra que dijiste, porque en todos los lugares donde te quedaste me pareció primavera. Atalante Bianc, a partir de hoy te destituyo de tu puesto como gran duquesa. Atalante saltó en ese momento con la réplica en la boca, pero nunca terminó su frase porque el objeto que Lionel sacó le resultaba demasiado familiar. Un orbe carmesí ominosamente brillante, el mismo que el emperador le había dado. Pero, ¿por qué Lionel tenía eso? Es un objeto que contiene un estimulante concentrado que solo afecta a monstruos. Ya supe de ese intruso, cómo llegaste a poseerlo, así que no hace falta una explicación. ¿Se refería a Sísifo? ¿Podría ese objeto estar relacionado con su muerte? Pero Lionel no ofreció ninguna explicación adicional. Ve con el emperador e informa que has cumplido su orden. Te prometieron un territorio, ¿verdad? No te culpo, solo quiero pagar el precio y finalmente estar en paz. De lo único que me arrepiento es de no haber visto nunca el paisaje nevado de Vian contigo. Lionel le sujetó suavemente antes de soltarla y levantarse primero, pero en cuanto él se dirigió hacia la puerta, algo que Lionel había dicho una vez cruzó por su mente. No des demasiadas vueltas y solo haz lo que quieras. La mujer que entró en la vida del gran duque, que había estado sola toda su vida, no era ni una salvadora amable ni un caballero valiente. Ella era simplemente una villana nacida en una tierra humilde que se había ensuciado las manos, y a diferencia de las heroínas, Atalante no podía dejarle ir solo porque lo quería. Y antes de que la voz de Lionel terminara de resonar en su mente, se levantó de un salto y rodeó su espalda ancha con los brazos. No lo haré. No me voy a ir a ningún sitio sin ti. Me dijiste que hiciera lo que quisiera, así que haré exactamente eso, y me voy a aferrar a ti como a una sanguijuela el resto de mi vida. Y si insistes en pagar el precio, entonces algún día seré yo quien te acabe, así que por favor, solo no me digas que te deje atrás. Atalante apretó más sus brazos alrededor de él, hablando de una súplica desesperada. Lionel no respondió con palabras, simplemente permaneció quieto en ese sitio. Si no te vas ahora, tendrás que quedarte a mi lado para siempre. No te daré libertad de apartar la mirada, ni un momento para recuperar el aliento. Aunque me supliques que te deje ir, si alguna vez intentas escapar otra vez, me aseguraré de que estés encerrada para siempre. No había ni rastro de exageración en sus palabras, y aunque su declaración rebosaba de pura
locura. Para Atalante sonaba dulce. Ni siquiera un evangelio divino podría saber tan dulce como eso. Eso es exactamente lo que quiero. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, su aliento caliente chocó contra sus labios. Cada sutil cambio en sus movimientos se sentía como una cadena invisible que se apretaba alrededor de todo su ser. La abrumadora sensación de estar completamente atrapada por Lionel era simplemente embriagadora. Y aunque no quedaba ningún lugar donde la hubiera tocado, cada estímulo desconocido y electrizante hacía que el cuerpo de Atalante se arqueara una y otra vez. Sinceramente, eres demasiado ruidosa. Atalante enterró su cara en el cuello de Lionel murmurando que eso no importaba. Después de todo, eran los únicos que estaban en ese castillo. Horas después, Atalante se despertó por la suave brisa y el espacio vacío a su lado. Una sensación de hundimiento le invadió, pero justo cuando iba a levantarse de la cama, la voz de su marido llegó a ella. Pensé que te dejé agotada para mover un solo dedo, pero lamentablemente pareces tener mucha energía de sobra. Su broma llegó junto a un tentempié de medianoche que parecía bastante apetecible. ¿Quién iba a decir que el noble gran duque tenía talento para la cocina? ¿Qué tipo de té es este? Huele de maravilla. En vez de responder con palabras, Lionel cogió una delicada flor blanca de la bandeja. Era una Blancanieves, la flor nacional que los rodeó el día de su boda. Las flores de Blancanieves eran especiales porque podían derretir el hielo que las rodeaba. Fue por eso que, pese al frío, aquel día se sintió verdaderamente cálido. En muchos sentidos, me recuerda a ti, dijo él colocando la flor de Blancanieves detrás de su oreja. Son iguales porque cuando estoy contigo siento que me derrito. Lionel besó la comisura de sus ojos enfurruñados antes de acariciarle suavemente la mejilla, y aunque le hubiera encantado seguir atormentándola hasta que perdiera la voz por completo, había algo de lo que necesitaba hablar con ella antes, lo cual fue perfecto porque había muchas cosas que ella necesitaba preguntar y oír, y rompiendo el breve silencio, Lionel soltó un suspiro bajo y contenido. Supongo que debería empezar por explicar por qué acabé matando al hombre que fue como tu hermano. ¿De verdad mataste a Sísifo? Y Atalante esperaba que negara con la cabeza que todo hubiera sido un malentendido igual que con Agnes, pero lo cierto era que Sísifo sí había llegado a su fin a manos de Lionel. Sin embargo, hubo un porqué. Ese hombre estaba recopilando información sobre esta canica cuando fue capturado por el Marqués Federa, uno de los subordinados del emperador. Y al solo mencionar el nombre de Federa, las cejas de Atalante se fruncieron profundamente. La casa del Marqués Federa era una familia noble alineada con la facción imperial, conocida por sus profundos lazos con el bajo mundo. El propio Marqués era infame por utilizar organizaciones compuestas por plebeyos y luego borrar sin piedad todo rastro de ellas una vez que habían dejado de ser útiles. Y al parecer, él también bebió la sangre de un monstruo, igual que yo. Los ojos de Atalante se abrieron como platos. Como descendiente de Tesalia, estaba maldito a perder mis emociones, pero a cambio obtuve un cuerpo inmortal. Sin embargo, cuando una persona corriente bebe la sangre de un monstruo, simplemente se convierte en marioneta. Un escalofrío se extendió por sus dedos. Si ella no le hubiera pedido eso a Sísifo, él estaría a salvo. Y abrumada por la culpa, su mente se quedó en blanco. Cuando vino a mí, aún conservaba un leve rastro de razón. Me dijo que tenías un orbe y luego me suplicó que lo matara. Quería morir antes de convertirse en un títere perfecto. Así que fue Lionel quien robó el orbe que ella había escondido. Aún había muchas cosas que quería preguntar, pero Atalante permaneció en silencio escuchando atentamente. También me pidió que te salvara. Por mucho que odiara admitirlo, su petición me hizo reconsiderarlo y pensé que debía dejarte ir. Ahora todo tenía sentido. Lionel pensó que si ella se quedaba a su lado, solo se marchitaría y no podía seguir atormentando más a la persona que amaba. Pese a la traición de ella, él nunca dejó de amarla. La extraña sensación de culpa y alivio entrelazados le revolvió el estómago. También oí lo de tu niñera Sofía. Agnes me lo contó todo, murmuró ella contra su pecho. Sofía también fue obligada a beber la sangre de un monstruo debido a los planes del emperador. En el hecho de su muerte le suplicó que la dejara morir como humana, y así fue como Lionel terminó con la vida de la mujer que lo crió. Pero así como Sofía, innumerables otros que habían consumido sangre de monstruo habían acudido a él. Atalante ya no tenía dudas de que incluso la persona que le habló a Archie había sido el emperador, quien seguía reviviendo el trauma de Lionel una y otra vez, atormentándolo con la culpa por las vidas que había tomado por su propia voluntad. Debes estar preguntándote por qué, a pesar de saber que el emperador está detrás de todo esto, le he permitido vivir. Sería mentira decir que no.
miedo. Lionel pasó los dedos por su pelo rojo despeinado como si desenredara los nudos. Antes de eso, debería explicarte por qué el emperador me atormentó tan cruelmente. Hay una leyenda que dice, si uno come el corazón de un miembro imperial que contiene la sangre de monstruo, obtendrá la vida eterna. ¿Has oído hablar alguna vez de ella? Se era bien sabido que los cuerpos de la familia imperial Tesalia eran únicos, envejecieron lentamente y ciertas características como su cabello permanecieron inalteradas durante toda su vida. Aunque selladas por Ariadna, las criaturas conocidas como monstruos también poseían habilidades físicas muy superiores a las humanas. Entonces, ¿qué pasaría si estos dos se combinaban? La leyenda de la que hablaba Lionel era un relato construido a partir de esa hipótesis. La razón por la que el emperador me atormenta tan implacablemente es definitivamente por mi corazón. Envió innumerables asesinos tras de mí, no solo para matarme, sino probablemente para observar los cambios en mi físico. Aparte del príncipe depuesto que había sido ejecutado, solo quedaban 4 personas con sangre tesalia: el propio emperador Kaiser, el príncipe heredero Amphion, la princesa Diana y Lionel, descendientes de la gran duquesa Ariadna. El orbe estaba diseñado para acelerar su transformación, pero cuando Kaiser se enteró de que Lionel se había enamorado, eso lo inquietó, porque pensó que la maldición se había roto. Atalante miró fijamente el orbe rojo y se lo arrebató apresuradamente. No obstante, Lionel le sonrió como si no tuviera que preocuparse demasiado. Pero dijiste que tu locura ha empeorado. Él asintió. No estuve en mi sano juicio durante un tiempo después de dejarte ir, pero ahora me siento en paz, como si hubiera vuelto a ser como antes. Dijiste que todo iría bien mientras te quisiera, ¿verdad? Pues tenías razón. Edma le había asegurado de que no había forma de levantar la maldición. El propio Lionel parecía haber renunciado a romperla, así que si había encontrado tal tranquilidad ahora, no era porque la maldición se hubiera levantado, era porque Lionel debía estar reprimiéndola. Lionel, que nunca había podido amar a nadie, la amaba a ella. Era difícil de creer, pero no había otra explicación para sus acciones, y si alguna vez él perdía la cordura otra vez, ella simplemente haría que se enamorara de ella nuevamente. Sin embargo, ahora que conocía toda la verdad, solo quedaba una última pregunta. ¿Por qué Lionel, que era inmortal, no mató a Kaiser Tesalia? La respuesta fue simple. Antes de conocerte, pasé toda mi vida deseando la muerte. La razón por la que lo dejo vivir fue porque él era el único que podía matarme. Ante una confesión tan cruda, los ojos de Atalante se abrieron como nunca. En pocas palabras, Lionel había pasado años esperando que alguien literalmente le arrancara el corazón. Sin embargo, detrás de todo eso había una verdad aún mucho más pesada. Tenía una deuda personal con el emperador. Estaba dispuesto a saldarla con mi vida. La deuda en cuestión tenía que ver con el príncipe depuesto, Júpiter, quien había matado a la emperatriz Leonora del Gran Ducado de Viang. Había sido Lionel quien lo capturó y lo escoltó de vuelta al imperio. El emperador debió querer encubrir el crimen del hijo de su amada amante, pero por mi culpa no pudo. Por supuesto, no fue la culpa de Lionel, pero Kaiser no lo vio de esa manera. La razón por la que lo eligieron como sujeto experimental no fue porque los hijos de la emperatriz fueran muy valiosos para el emperador, sino por aquel incidente. Kaiser deseaba la inmortalidad y Lionel el descanso eterno. Era una situación en la que todos ganaban. Estaba cansado de esperar que aquel emperador se lleve mi corazón. Mientras los ojos de Atalante se volvían más rojos, Lionel le dio un beso. Pero mis deseos han cambiado ahora. Si me lo permites, quiero ver a una niña que se parezca a ti. Quiero llevarlos de excursión al lugar más cálido de Viang para verte a ti y a nuestra hija dormir uno al lado del otro y contemplar esa escena hasta que me duelan los ojos. El beso que siguió tenía un toque al sal, pero sus labios eran tan embriagadores y dulces que no importó. Los rumores se esparcían por la capital. El gran duque de Viang había abandonado sus tierras y desaparecido, y muchos aseguraban que la locura lo había consumido tras la partida de la gran duquesa. Los refugiados que huían desde Viang reforzaban la idea de que el territorio estaba colapsando y de que la familia ducal ya había caído. En apariencia, el emperador actuaba con benevolencia al enviar emisarios para ayudar, pero su verdadera intención era evaluar el terreno y establecer el control absoluto sobre la región. Y siguiendo esa línea, varios nobles
comenzaron a jurar lealtad al emperador, abandonando sus funciones, lo cual era el paso definitivo hacia el poder absoluto. Su anhelado reinado eterno parecía por fin al alcance. Los preparativos estaban casi listos. Solo faltaba la presencia del invitado principal y el regalo que presentaría en el próximo banquete. Tiempo atrás había hecho que un antiguo subordinado de Atalante colocara un rastreador en Lionel. Gracias a eso ahora sabía exactamente dónde se encontraba el hombre al que todos daban por desaparecido, y el rastro apuntaba hacia la finca del Conde Union. Asimismo, las figuras clave del golpe se reunieron en la finca del Conde Union para revisar por última vez el plan de Diana, y aunque arriesgado, todos coincidían en que no había victoria sin peligro. Y tras un momento tenso, el Conde Union fue el primero en declarar su apoyo absoluto a la princesa, y pronto el resto de nobles presentes hicieron lo mismo. Mientras Atalante recuperaba a Lionel en el Gran Ducado, el imperio había experimentado un cambio inesperado. La distancia entre la facción imperial y la aristocrática se redujo a pasos acelerados. Prueba de ello era que representantes de la familia Evita compartían ahora el mismo bando que Union, y aunque la unificación no estaba completa, Edma, Paolo y otros nobles clave habían logrado convencer a sus propias familias de unirse a la causa de Diana. La razón fue simple: las atrocidades del emperador ya no podían ocultarse. Los experimentos prohibidos, sacrificios humanos, abusos contra sus propios hijos, manipulación de sangre de monstruo. La ilusión del emperador sabio y benevolente había caído, y muchos nobles, cansados de una lucha de poder eterna, empezaban a anhelar un cambio real. Incluso familias influyentes como el Firion y Sera habían decidido alinearse con la princesa, cada una con sus propios motivos. Atalante también había empezado a ver la nobleza con nuevos ojos. No todos eran iguales ni estaban manchados por el mismo sistema al que ella misma despreciaba, y cuando Diana les pidió ayuda directamente, Atalante y Lionel respondieron con sinceridad. No obstante, justo cuando la reunión estaba a punto de concluir, un sirviente irrumpió con noticias urgentes y terribles desde el Palacio Imperial. El príncipe heredero Amphion había sido asesinado, y aunque parecía absurdo, el principal sospechoso era el príncipe depuesto Júpiter, quien había sido ejecutado años atrás frente a numerosos testigos. La confusión se extendió mucho más cuando se supo que el emperador había proclamado sin explicación alguna a Júpiter como nuevo heredero, desatando así el caos en la capital. Lionel, escuchando todo en silencio, apretó el hombro de Atalante antes de excusarse y salir junto a ella por un pasadizo oculto de la finca Union. Y mientras discutían en voz baja, Atalante notó que Lionel llevaba algo oculto bajo su ropa. Sin pensarlo demasiado, se acercó para revisar, solo para descubrir que se trataba de aquel relicario que ella pensó nunca volvería a ver. Lionel lo había llevado consigo porque la extrañaba, sin poder desechar la prueba de que alguna vez estuvieron destinados. Atalante sostuvo el retrato con una mezcla de nostalgia y un dolor suave en el pecho, y antes de que pudiera decir algo, Lionel tocó su nariz enrojecida y prometió que cuando todo terminara pintarían otro nuevo, y después de ese otro más, y otro el siguiente año. Conmovida, Atalante le devolvió la sonrisa y dejó un beso en la punta de su nariz. Con Lionel a su lado y las armas que mejor conocía, no tenía razones para temer lo que les esperaba dentro del palacio. Atalante y Lionel entraron en el Palacio Imperial a través de un portal que la princesa había instalado previamente. Sin embargo, el interior antes familiar del palacio estaba inquietantemente silencioso. Lionel, que parecía compartir exactamente su impresión, desenvainó su espada, y siguiendo su ejemplo, Atalante cargó su arma, agudizando sus sentidos para detectar cualquier presencia. Sin embargo, incluso después de varios minutos, no quedaba ni rastro de nada que se sintiera remotamente humano. ¿Cómo pudo un príncipe muerto haber vuelto a la vida en primer lugar? Murmuró Atalante, y Lionel por otro lado permaneció en silencio un momento, sumido en sus propios pensamientos. Aquel día, un chico de pelo negro y penetrantes ojos azules fue ejecutado con el crimen de asesinar a la emperatriz. Estaba seguro de que había muerto entonces, pero ahora que lo pensaba, algo en esa situación se sentía extraña. El día de la ejecución, el emperador estaba tranquilo, murmuró él regresando a esos días. El príncipe depuesto Júpiter había sido el único rastro que dejó la amada amante del emperador, a quien había adorado desde sus días como príncipe heredero. Y para que un hijo tan querido fuera ejecutado, no había forma de que el emperador pudiera haber observado la escena con pleno juicio, a menos que lo cambiaran. Concluyó Atalante atónita, recordando la forma en que Paul o Lionel incluso habían cambiado su apariencia con un artefacto mágico. Sin embargo, por muy mágico que fuera un artefacto, ocultar esto perfectamente sin un solo susurro de sospecha era casi imposible.
imposible, porque incluso Felius se había visto obligado a evitar encontrarse con gente del reino de Fey. La única vez que vi bien al príncipe fue en la escena del asesinato de la emperatriz. No puedo estar seguro, pero tengo la sensación de que... Sin embargo, antes de que pudiera terminar, un ruido inquietante resonó, acompañado de algo que se acercaba con fuerza hacia ellos. No era un sonido humano, era un sonido que definitivamente ya habían oído antes. ¿Monstruos? El nombre salió de los labios de Atalante justo cuando figuras sombrías aparecían a la vista, corriendo hacia ellos. Y dado que no había forma de que los monstruos pudieran invadir el palacio de repente, la única respuesta es que aquellos eran sirvientes del palacio transformados. Pero ese no era el verdadero problema. Paralizado en su sitio, Lionel se había vuelto pálido como la muerte, como si nuevamente estuviera reviviendo sus traumas pasados. Y hubiera sido fácil para Atalante si solo se hubiera tratado de unos cuantos, pero eran demasiados. Y estaba a punto de levantarse para enfrentarse a otro más cuando una anomalía se lanzó sobre ella antes de que pudiera esquivar. Y justo cuando pensó que era mejor perder un brazo que la vida, un destello plateado deslumbrante llenó su visión. Un rugido ensordecedor siguió y el enorme monstruo se desplomó en el suelo. Girándose lentamente, vio que la expresión de Lionel seguía enferma. Aún así, no soltó su espada. Un marido que deja que su esposa sufra es lo peor. Fue una declaración cortante, pero saber que podían confiar en el uno y en el otro, saber que estaban allí para protegerse mutuamente fue abrumador. Pero por supuesto no hubo tiempo para sentimentalismos, ya que poco después, y gracias a su rápida carrera, los dos llegaron a la sala de audiencias donde Kaiser los esperaba muy tranquilamente. Llamarle emperador parecía inmerecido, así que Atalante escupió el nombre del hombre que se atrevió a llamarse gobernante del imperio. Han venido listos para la batalla, incluso soñaron con una rebelión con la facción aristocrática. ¡Qué imbéciles! ¿Se daba cuenta ese hombre siquiera de que el centro de esa llamada rebelión estaba la misma hija a la que había ignorado y maltratado? ¿Los monstruos de afuera fue cosa tuya?, preguntó Atalante, pero la reacción indiferente de Kaiser hizo que algo dentro de ella se rompiera. Solo intentaba ser útil a Amphion, pero ese incompetente ni siquiera pudo soportar el sufrimiento necesario para alcanzar la inmortalidad. Murió antes de que la transformación pudiera siquiera completarse, así que, en lugar de resultados reales, lo único que ganamos fueron unos cuantos sirvientes desperdiciados. ¿Había obligado a su propio hijo a beber sangre de monstruo? ¿Podía llamarse padre después de hacerle eso a su propio hijo? Ni siquiera era humano. Kaiser Tesalia era un monstruo. Pero incluso ante su acusación hirviente, Kaiser simplemente sonrió con suficiencia. Hijo, esta ramera no era la madre de mis hijos. Atalante se quedó sin palabras ante la explosión de Kaiser. Amphion no era el hijo del emperador. Eso quería decir que Diana, pero sus pensamientos se vieron interrumpidos por las palabras de Kaiser. Teniendo en cuenta que has venido con el Gran Duque, parece que has rechazado por completo mi propuesta. ¡Qué decepción! Tú fuiste quien le hizo eso a Sísifo. Usaste a Archie, ese pobre muchacho. ¿Quién? Nunca he oído ese nombre. Su comentario indiferente hizo que Atalante apretara los dientes de furia, pero no tuvo tiempo de ir en contra de ese deformado hombre, ya que un sonido sordo y aplastante resonó por todo el salón, y al girarse, Atalante descubrió horrorizada que Lionel había sido atacado por un monstruo que se escondía tras una columna. Pero lo más inquietante fue que sus heridas no estaban curándose. Los fríos ojos azules de Kaiser empezaron a temblar como si estuviera viendo algo imposible, algo totalmente incomprensible para él, y sin dudarlo avanzó y agarró a Atalante del pelo tirándola hacia atrás mientras exigía saber por qué las heridas de Lionel no se curaban. Pero incluso así, Atalante pateó, luchó y le mostró los dientes con furia, pero curiosamente el emperador ya no mostraba el mismo aire imponente que antes. Su rostro estaba inexpresivo de incredulidad, no, temblaba, sus manos temblorosas la soltaron, permitiendo que Atalante se liberara de su agarre. Al mismo tiempo, los monstruos que habían estado atacando dejaron de moverse abruptamente. Estaba desconcertada por el cambio repentino, y lo fue mucho más cuando escuchó a Kaiser rogar. Di que la maldición del duque no se ha levantado. Dime que sigue siendo un monstruo. Tráeme de vuelta a Cristiana. Y en el momento que soltó sus palabras, el cuerpo de Kaiser cayó cercenado. Parece que mi padre murió. Pronto una voz agradable de barítono familiar, pero con un matiz extrañamente escalofriante sonó detrás de ella. Atalante apartó la mirada del tirano caído y alzó la vista hacia el imponente hombre frente a ella que no podía ser otro que Júpiter Tesalia, y quien aún sostenía su espada manchada de sangre despreocupadamente. No tenía intención de que las cosas llegaran tan lejos
hijos, pero no tuve elección. Después de todo, querían hacerte daño, Atalante. La queja murmurada sonaba extrañamente familiar. Júpiter Tesalia se parecía demasiado a alguien que ella conocía muy bien. Con los ojos temblorosos, Atalante tragó saliva y expresó con vacilación la suposición que esperaba desesperadamente que fuera errónea. Yuffie, pero los cielos eran crueles. Me alegro tanto de que estés a salvo, Atalante. Te demoraste tanto en regresar, así que vine por ti. Sus palabras eran casuales, como si nada hubiera cambiado salvo por su cabello negro y sus ojos. Pero, ¿realmente era el Yuffie que ella conocía? Por supuesto, soy tu Yuffie, Atalante. ¿Cómo fue posible que Yuffie hubiera sido Júpiter todo ese tiempo? Hacía décadas, el príncipe heredero Kaiser Tesalia, perfecto a los ojos del imperio, arruinó su destino por un solo error: enamorarse. Durante una expedición conoció en los límites de las tierras oscuras a una joven demoníaca de cabello dorado y ojos rosas. Fascinado, la sacó en secreto de allí y la llamó Cristiana. De ese amor prohibido nació Júpiter. Su madre, sin estatus ni linaje, no pudo convertirse en emperatriz, pero aún así fue la favorita del emperador. Y más tarde, la verdadera emperatriz tuvo 2 hijos y la tensión dentro del palacio estalló. Cuando Júpiter creció, su madre le reveló su origen demoníaco y el rencor ancestral que pesaba sobre su pueblo. Quería destruir Tesalia y deseaba que él se convirtiera en el nuevo soberano. Júpiter, fastidiado por todos los que lo rodeaban, con una madre obsesionada, un padre ciego, una emperatriz hostil, sus medios hermanos hipócritas, decidió concederle a su madre su último deseo: venganza. Le tendió una trampa revelando a la emperatriz cómo matar a un demonio y así, con una espada especial, la emperatriz asesinó a Cristiana. Y antes de morir, Júpiter le prometió cumplir su deseo y derrumbar a Tesalia. Su padre, devastado, cayó fácilmente en otra trampa. Júpiter lo convenció de buscar la inmortalidad mezclando sangre demoníaca con el corazón de Tesalia. El emperador se lanzó a capturar demonios y Júpiter mientras tanto eliminó estorbos. Mató a la emperatriz, pero un testigo lo vio. Fue Lionel Vian, quien después lo arrestó sin darle espacio a excusas. El emperador lo liberó para usarlo en experimentos y Júpiter escapó disfrazado. Exiliado, terminó en peleas clandestinas bajo el nombre de Yuffie, perdiendo poco a poco la cordura, hasta que conoció a Atalante, la única persona capaz de detener su caída. Y para no llamar la atención, incluso él usó un artefacto que alteraba su personalidad. Y sí, Júpiter se enamoró como su padre, sin medida. Pero con ese amor también regresó a su verdadera obsesión: obtener el elixir, y ahora frente a ella y a Lionel, Júpiter reveló su objetivo: el corazón de Lionel, la pieza final, y de ese modo, Atalante y él podrían vivir juntos para siempre. Toma mi mano, Atalante, dijo entonces aquel que una vez fue casi como un hermano para ella, alguien que la cuidó y que despertó en ella recuerdos de su infancia como Atemas, pero ahora todo lo que sentía era traición, dolor y rabia, porque el hombre frente a ella era el cerebro detrás de las atrocidades del emperador y de la caída de la casa Viang. Que el emperador se convirtiera en un tirano sin precedentes, que Lionel, que mi esposo, lo perdiera todo fue culpa tuya. El chico de sonrisa amable y tonta nunca existió, fue una mentira. Jamás había visto algo tan repugnante como tú. Júpiter se quedó paralizado mientras ella se incorporaba para ayudar a Lionel a salir de allí. No lo entiendo, siempre te observé. Eliminé a mi padre que te amenazaba y te prometió obedecerte toda la vida. ¿Por qué no puedes elegirme a mí? Un escalofrío recorrió la espalda de Atalante. ¿Cómo podía tener una lógica tan retorcida? ¿Era porque era un monstruo? Pero no, Mia también lo era. Y no era así. Sin dedicarle una sola mirada, Atalante pasó a su lado. El corazón de Lionel aún latía débilmente, y él era su prioridad. Tenía que salvarlo. Sin embargo, cuando estaban por llegar a la puerta del salón, sintió una presencia escalofriante a sus espaldas. Era obvio quién era. Por supuesto que Yuffie no los iba a dejar ir fácilmente. Atalante entonces apoyó a Lionel contra la pared y tomó su espada. Solo aguanta un poco. Terminaré todo rápido. Ella besó su mejilla fría y se volvió hacia Júpiter, quien miró la espada y luego a Atalante y abrió lentamente la boca. He intentado convencerte por las buenas, e incluso en las tierras oscuras te lo dije, pero haga lo que haga, veo que no tienes intención de estar conmigo. Los ojos de Júpiter eran sombríos. Bien, entonces tendré que hacer que quieras estar conmigo por las malas. Entrecerrando los ojos con una sonrisa, chocó su espada contra la de ella. Solo el chocar metálico de las hojas y respiraciones entrecortadas llenaban la sala de audiencias, pero con el paso del tiempo, los movimientos
movimientos de Atalante empezaron a desordenarse. La fuerza de Júpiter era monstruosa, no había forma de que ella ganara. Solo saber que Lionel la esperaba era lo que la mantenía en pie. Sin embargo, en ese instante, un dolor súbito le nubló la vista, y pronto no tardó en notar el arma que le atravesaba el abdomen. Lo siento, no quería perder el tiempo en esta pelea absurda. Tenemos muchas cosas de las que hablar y no te preocupes, cuando despiertes estarás bien. Solo le puse un anestésico. Y tal como Júpiter dijo, pronto todo el mundo de Atalante se volvió oscuro. Para cuando Atalante volvió a abrir los ojos, su nombre resonaba, y al mismo tiempo que un líquido tibio bajaba por su garganta, Atalante tragó el contenido que le habían vertido en la boca y se forzó a mirar más allá para notar a la llorosa Mia a su lado. Pero tras ella había alguien más. Era Jenna apuntando su arma contra Júpiter. Atalante intentó levantarse, pero su cuerpo se desplomó. Júpiter sonrió de lado, tomó un puñal y se lo lanzó a Jenna, quien cayó al piso sin siquiera gritar. Luego, indiferente, volvió su mirada hacia Mia, y dado que él era un híbrido, sus heridas no podían curarse como los demás monstruos, así que la única forma era devorando uno. Lionel ya no le era útil porque había levantado la maldición, así que Mia era su única opción. Pero justo cuando iba a torcerle el cuello a la chica que ya se había transformado en su forma original, un disparo rozó por su cabeza. Júpiter giró con fastidio, y allí, con el rostro pálido y las manos temblorosas, estaba el debilucho y molesto Devon. Mascullando, Júpiter dejó de prestarles atención. Tomó a Atalante y se preparó para salir de allí. Sabía que Devon no era ninguna amenaza, era pésimo tirador, pésimo peleador. Sus labios se abrieron lentamente, y entonces ocurrió. Un disparo volvió a retumbar en el palacio, seguido de 3 más. Júpiter se burló, pero entonces sus ojos se abrieron de par en par. No fue Devon quien había disparado, fue Lionel, cubierto de sangre y respirando con dificultad, más muerto que vivo. Cuando Júpiter tomó conciencia de quién había sido, sintió algo tibio deslizándose por su garganta. Todas las balas habían impactado directamente en su corazón. Pero, ¿cómo? Tú no podías moverte. Júpiter cayó de rodillas mirando los mismos ojos azul grisáceo que compartían. Lionel no respondió, solo apuntó de nuevo al hombro de Júpiter y el disparo final lo derribó al fin. Déjala, Atalante es mi esposa. Con un hilo de vida, Júpiter extendió la mano hacia el cabello rojizo de Atalante esparcido en el suelo. Incluso llamó su nombre, pero ella no respondió. Mirando sus ojos cerrados, Júpiter comprendió el fin que él mismo la había dejado así. ¿Has oído hablar del karma? Lionel entonces disparó una última bala, y con ello, el aliento de Júpiter se extinguió. Los gritos de Devon y los pasos del resto resonaron fuerte. Por fin llegaban todos, y había tantas cosas que Lionel quería recriminar, pero ya no podía hablar, estaba al límite. Que siguiera vivo era un milagro, quizás una última misericordia de un dios cruel, para que alcanzara a salvar a la mujer que amaba. Con gran esfuerzo, Lionel miró a Atalante. Devon ahora la levantaba con cuidado, estaba gravemente herida, pero si la trataban de inmediato ella viviría. Atalante, a quien él amaba con todo el alma. Creyó que su vida había sido un fracaso hasta que la conoció. Entonces entendió que su vida era como una flor tardía, y ojalá alguien hubiese celebrado su tardía madurez. Ojalá hubiese sido ella. Pensó que lo había dicho, pero solo salió un suspiro. Atalante ya no estaba dentro de su campo de visión, pero no importaba. Cada vez que Lionel cerraba los ojos la veía igual. Sabía que no podía desearle que fuera feliz con otro hombre, solo esperaba que de algún modo recordara aquella broma suya, que incluso después de muerto seguiría siendo la esposa rica del gran duque del norte. ¿Era eso demasiado pedir? Y si eso también resultaba difícil, entonces le bastaba con algo más pequeño, que en los días fríos como los de Vian, cuando nevara, cuando encontrara por casualidad las Blancanieves, o cuando mirara aquel retrato que alguna vez les pintaron, aunque fuera por un instante, pensar en él. Y con ese deseo imposible, los ojos de Lionel se cerraron por completo, y hasta el último momento fue feliz, porque incluso en la muerte, su corazón solo tenía espacio para Atalante Vian, su amada esposa. Fue como hundirse en las profundidades del océano. Todo su cuerpo estaba aplastado por un peso insoportable. En aquel lugar sin fondo, abrir la boca, incluso abrir los ojos, resultaba imposible. A ratos, alguien quemaba su cuerpo, luego lo congelaba y volvía a quemarlo otra vez. El dolor era tan atroz que ni siquiera podía gemir. Con los ojos cerrados, perdió y recuperó la conciencia varias veces, soñando una y otra vez el mismo sueño, soñando que perseguía a Lionel. Corría hasta casi quedarse sin respiración y aún así no lograba
lograba alcanzar a aquel hombre que avanzaba tranquilamente delante de ella. Gritó su nombre hasta desgarrarse la garganta, pero Lionel jamás se volvió a mirarla. Era como si una pared invisible lo separara. Lionel, ¿a dónde vas? ¿Por qué me dejas atrás? La figura que caminaba mucho más adelante se superponía a aquella última vez que huyó del gran castillo. Seguía enojado. Ya no voy a escapar esta vez. Me quedaré a tu lado. Y quizás su grito desesperado por fin llegó a él, porque Lionel se detuvo y Atalante con el brazo extendido corrió con toda su alma. Pero justo antes de tocar la blanca tela de su camisa, Lionel desapareció. Y con esa sensación devastadora, sus ojos se abrieron de golpe. Varias siluetas la rodearon. Tras parpadear varias veces, comenzaron a definirse el techo desconocido, los rostros familiares, Argo, Edma, Paolo, un mar de rostros, pero ninguno de ellos era el que quería ver. ¿Dónde está Lionel?, murmuró ella en un débil susurro, y un silencio tenso cayó sobre todos. Nadie respondió. Era como si se hubieran puesto de acuerdo en guardar silencio. Una sensación siniestra la recorrió, pero esta vez se permitió tener esperanza porque los villanos eran tercos para morir, porque Lionel era como un maldito gato con 7 vidas, y tras un silencio prolongado finalmente Davon reveló el destino de Lionel. Después de que mataran a Júpiter, Lionel se desplomó y nunca más volvió a abrir los ojos. Y sí, ya llevaba 8 días en estado de coma. Atalante miró a todos como si estuviera en una pesadilla. Quiso cerrar los ojos y volverlos a abrir para ver a Lionel preguntándole si había dormido bien, mordiéndole las mejillas o simplemente a su lado. Quería volver al Gran Ducado con él, quería dibujar otro retrato, ver juntos el paisaje nevado, y hubiera preferido 1000 veces morir ella, pero incluso eso era un pensamiento inútil a estas alturas. Lo siento. Mia sollozó a su lado, disculpándose con la voz rota, pero ¿de qué se disculpaba cuando era ella la culpable? Nadie allí tenía la culpa, era Atalante quien debía pedir perdón a todos, pero a quien más quería pedirle perdón no estaba allí. Yo no dejé que su Alteza el Gran Duque descansara en paz. Atalante dejó de llorar de inmediato. ¿Qué quería decir Mia con no dejarlo descansar? Incorporándose de golpe, sujetando los hombros temblorosos de Mia, no podía evitar emocionarse, porque sonaba como si él siguiera vivo. Pero al ver los rostros tensos de los demás, Atalante comprendió que Lionel no estaba vivo en el sentido normal, y con un suspiro pesado, Mia levantó la cabeza y la miró con los ojos hinchados. Justo antes de morir, hice que bebiera mi sangre, respondió finalmente la chica. Lionel había vuelto a beber sangre de un monstruo, lo que significaba que podría perder su humanidad, y cuando despertara, podría olvidar por completo los sentimientos que había tenido por ella. Había regresado a la misma maldición de la que tanto había tratado de escapar. Quizá porque hasta el cielo sabía lo turbulento que había sido el año, aquel invierno llegó extrañamente cálido, y en circunstancias normales habría sido una temporada frenética, pero gracias al clima, tanto el Imperio como el Gran Ducado por fin podían respirar. Tras recibir los suministros y la carta enviados por la princesa Diana, Atalante dio instrucciones rápidas antes de quedarse sola en su despacho. Desde la llamada rebelión del príncipe caído, el Imperio, que había perdido de golpe a su emperador y a su heredero, se habían hundido en el caos. Sin embargo, fue la princesa Diana quien tomó el mando y logró contener incluso las sublevaciones de los países vecinos. Diana reveló públicamente los crímenes de Kaiser, así como las atrocidades cometidas por Júpiter, y con ello ejecutó a los colaboradores más cercanos del antiguo emperador. Nadie imaginaba que aquella princesa de antaño, casi ignorada, pudiera gobernar con tal firmeza, pero su control de la crisis le ganó el apoyo del pueblo. Cuando llegara la primavera, sería coronada como la primera emperatriz reinante del Imperio Tesalia. Y mientras Atalante leía la carta, no pudo evitar sonreír ante el descaro de Diana, quien le recordaba que los obsequios debían envolverse con cortesía. Y eso también le hizo recordar la celebración que se aproximaba. La boda de Edma y Paolo, una unión que pondría fin a siglos de conflicto entre sus casas, un matrimonio que más que diplomático era un fruto del entusiasmo de dos jóvenes enamorados. En la carta también había comentarios sobre Mia y Davon. Tras la muerte de Amphion, muchos empleados del palacio se habían convertido en monstruos, y fue gracias al trabajo de Mia, Davon y Edma que todos pudieron recuperar su humanidad. Mia, pese a ser una criatura mágica, terminó ganándose el corazón de la corte. Tanto ella como Edma obtuvieron el título de damas, y Davon, ese muchacho corajudo, fue nombrado caballero. Y como el chisme no podía faltar, él parecía completamente enamorado de Mia.
De cualquier modo, pese a la tragedia, el orden imperial parecía estar restableciéndose. Diana se había propuesto a reconstruir un imperio donde humanos y criaturas mágicas pudieran coexistir. Quizás tardaría, pero estaba decidida. Atalante dejó la carta y miró por la ventana. Todos estaban encontrando su propio camino hacia la felicidad. Todo había salido bien, excepto ella. El tiempo seguía detenido en el mismo lugar para Atalante. Habían pasado varias estaciones y el invierno volvía en todo su esplendor, pero Lionel aún no despertaba. Solo su respiración tranquila demostraba que no estaba muerto. Hola, Leo. Hoy llegó una carroza enviada desde el palacio. La carta de su Alteza es bastante divertida. Te la voy a leer. Sentada junto a su cama, Atalante comenzó a leer la carta. Informarle a Lionel sobre su día se había convertido sin que ella lo notara en parte de su rutina, y con el tiempo pensó que si hablaba lo suficiente, aunque fuera por lo ruidoso, él acabaría por abrir los ojos, pero como era de esperar, no despertó, y era lógico. Al fin y al cabo, Atalante no era una princesa de un cuento de hadas, y fue entonces cuando notó el florero con flores marchitas. No lo supo sino hasta mucho después, pero todas las Blancanieves que habían adornado su matrimonio habían sido conseguidas personalmente por Lionel. Tal vez creyó que las flores cultivadas para la ceremonia no serían suficientes, así que salió a buscar más de aquellas raras flores blancas, y esta vez ella también quería llevárselas a él. Atalante nunca había sabido dar correctamente, siempre imitaba a Lionel, así que solo quería hacer lo mismo que él había hecho por ella. Y como no podía alejarse demasiado, tras pensarlo un poco, decidió dirigirse a Esteladián, justo donde alguna vez vio la luna junto a Lionel. Era el punto más alto y frío cerca del castillo, pero quizás allí habría al menos una flor. Buscó durante mucho tiempo, pero no encontró nada, y su plan de llevarle aunque fuera una flor se arruinó por completo. Las flores normales no florecen bajo cero, y para empeorar las cosas empezó a nevar. Era la 6ª nevada del año. Atalante sabía el número exacto, pues cada vez que nevaba corría a ver a Lionel, pero esta vez la nieve no era acuosa, era una nevada abundante de copos grandes, y mientras contemplaba la nieve acumulándose, creyó escuchar una voz que añoraba demasiado. Atalante. Pero no se sorprendió, porque había escuchado tantas veces ese tipo de alucinaciones que ya no reaccionaba. Mi señora. La nieve ni siquiera sonaba al caer, pero ¿por qué esa voz sonaba cada vez más clara? Atalante, con los labios fruncidos, terminó girando hacia la dirección del sonido, como una tonta. Después de todo, ya había sido tonta cientos de veces, así que una vez más no importaba. Y allí estaba el hombre cuyo rostro veía todos los días sin falta, vestido igual que unas horas antes, postrado en cama, pero ahora estaba de pie con los ojos abiertos. Atalante no pudo emitir palabra alguna, solo lo miró atónita. Había escuchado alucinaciones antes, pero nunca había visto una tan vívida. ¿Necesita algo, mi señora? Su actitud respetuosa recordaba a Lionel, que había bebido la pócima de amor. ¿De verdad estoy soñando? Pero antes de que respondiera esa pregunta, Atalante corrió hacia él sin pensar. Se lanzó a sus brazos y Lionel la sostuvo sin temblar. El cuerpo frío de ella se hundió en aquella calidez tan añorada. Era cálido como las Blancanieves de Bianca, que derretían el hielo. Solo cuando empapó su camisa con lágrimas, Atalante se atrevió a levantar la cabeza. ¿Me recuerdas? Lionel no respondió con palabras, solo bajó el rostro y la besó. El sabor dulce de su marido mezclado con la sal que solo podía ser suya fue la mejor respuesta. ¿Cómo podría olvidarte? Pero bebiste la sangre de Mía. Tenía tanto miedo de que despertaras y no me recordaras, o que volvieras a tratarme tan fríamente como antes. Lionel murmuró varias veces lo siento, besando sus ojos enrojecidos, sus mejillas, sus labios, tratando de calmarla. Es una pena haberme convertido otra vez en monstruo, pero es soportable, sobre todo porque sé que eres tú quien romperá la maldición otra vez. Ella lo miró visca. Dijiste que si volvía a perder la cabeza, me harías enamorarme de ti cuantas veces sea necesario. Atalante golpeó su brazo y luego lloró, y otra vez lo golpeó y otra vez rió. Tenía 1000 preguntas, pero cuando él abrazó, Atalante dejó de pensar. Solo quería disfrutar de ese calor. Habían esperado demasiado tiempo, y afuera la nevada que él solía presumir se esculpía como un paisaje deslumbrante, pero ellos no tenían tiempo de admirarla. El mundo se redujo solo a 2 personas, Atalante y Lionel. Y así, en aquella colina cubierta de nieve, los 2 villanos se reencontraron, y desde ese día el tiempo del Gran Duque y la Gran Duquesa volvió a avanzar juntos. Y aunque no podían borrar por completo el pasado y probablemente en discusiones ocasionales aparecerían toda clase de armas, ellos eran felices y seguirían siéndolo, porque eran los únicos villanos y los únicos salvadores que podían liberarse mutuamente.
Fin. Too close. What else could I do? Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.